La palabra de Dios me enseña que Jesús, en un momento de su ministerio, estaba recorriendo muchas aldeas y regiones, enseñando la palabra, sanando enfermos, y llegó un momento que dice que se volteó y le dijo a sus discípulos que su corazón se había contristado al ver la multitud de personas que venían a él. Jesús no se daba abasto con su ministerio, muchas personas detrás de él le seguían: sánanos, háblanos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que hemos estado estudiando que Pablo inicialmente tuvo una discusión, ¿se acuerdan?, con Bernabé, y hay una división entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevarse a Marcos y Pablo no estaba de acuerdo con eso porque este joven en algún momento de su ministerio, cuando habían cruzado Chipre y habían llegado un poco más arriba, el joven decidió abandonarlos en el ministerio. Y es por eso que entonces Pablo se opone terminantemente a que este joven los acompañe de nuevo. Y es así como se dividen, y entonces Pablo y Silas comienzan un segundo viaje misionero para firmar las iglesias, ¿ok? Entonces vimos que ya pasaron por toda la región de Siria, de Cilicia, y finalmente nos encontramos hoy en el capítulo 16 con un Pablo y un Silas en Listra, ¿ok? En la ciudad de Listra. Entonces, en este capítulo se nombra por primera vez, el historiador Lucas nombra por primera vez a un joven llamado Timoteo. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Ajá. Un joven llamado Timoteo. Entra por primera vez a la palabra, se nombra por primera vez el joven Timoteo, quien iba a ser trascendente en la obra, en el ministerio para Cristo. Este joven es nombrado 6 veces en el libro de Hechos. Vamos a estar viendo que se va a nombrar consecutivamente adelante. Además es nombrado 17 veces en las cartas paulinas, ¿ok? Una vez nombrado en Hebreos, cuyo autor desconocemos, y 2 cartas paulinas de las 13 escritas por Pablo fueron dedicadas a este joven. 2 cartas le escribió Pablo a este joven. Así que, ¿quién era este Timoteo, este joven que llegó a tener un rol tan importante en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva? Bueno, lo primero que sabemos de Timoteo es que nació como gentil. Se cree que era procedente de Listra, ¿ok? Era de padre griego y de madre judía, pero por ser de padre griego se consideraba que era nacido como un gentil. De hecho, más adelante vamos a ver que no había sido circuncidado, ¿ok? Por alguna razón que la palabra de Dios no determina, el joven Timoteo aparentemente creció sin la figura paterna, sin un padre presente, ¿ok? Y la palabra de Dios nos dice, después cuando Pablo le escribe a Timoteo en sus cartas, le dice que fueron Loida, su madre Loida, y su abuela Eunice, quienes le enseñaron la palabra de Dios desde temprana edad. Pablo le dice: desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Esta labor la llevó su madre y su abuela, cuando Timoteo no tuvo la figura de un padre. Ahora, lo primero que nos resalta a la vista de esto es la labor de una madre y una abuela cumpliendo con el propósito de Dios con este nieto y con este hijo. Fíjense que hoy en día en nuestra sociedad, lo más importante y lo que toda madre quiere y toda abuela quiere, ¿qué es? Que ese joven se gradúe, que ese joven tenga una carrera, que ese joven tenga un buen empleo, que gane buen dinero, una linda casa, un lindo carro, una linda esposa, y pueden morir en paz. Pero si una madre o una abuela cría a un hijo y le da todo esto, pero no le da el regalo de conocer a Cristo, no le ha dado nada. Así que es un llamado también a las madres y a las abuelas hoy, de entender que ustedes también están llamadas por el Señor a instruir a sus hijos
y a sus nietos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la labor hecha por esta madre y esta abuela fue tan grandiosa que este Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios, un gran líder de la iglesia naciente, un hombre que hizo grandes cosas para la extensión del evangelio. Se cree que Timoteo tenía alrededor de 20 años, aproximadamente, no se sabe con exactitud. Algunos creen que podría haber tenido un poco más, un poco menos, pero estaba alrededor de los 20 años. Ni tan alejado de verdad de Frian y de Martín. Frian cumplió hace poco 16 años, si no me equivoco, y Martín 14. Bueno, no, ni tan alejado de ustedes, para que vean, un joven que se levantó para el Señor. Su nombre Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Y sin duda que le hizo honor a ese nombre. Un joven que honró al Señor. ¿Ok? Y esto también me hace recordar la palabra de Dios con Daniel, el joven Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? La palabra de Dios dice que ese joven tomó una decisión en su corazón de no contaminarse, de ser diferente. Y sin duda que vamos a ver que este joven también tomó la misma decisión. La palabra no nos dice cómo murió Timoteo, pero se cree, o por los historiadores, que Timoteo murió lapidado, es decir, que fue apedreado y apaleado por levantarse en contra de la oración de la diosa de aquel momento, de la diosa Diana de Éfeso, ¿ok? Que era donde él estaba dirigiendo a la iglesia. Cuentan los historiadores que se levantó fuertemente en contra de fiestas paganas que se hacían allí y lo llevaron a un lado y lo apedrearon y lo apalearon y allí murió. Así que este joven Timoteo se convirtió en un gran colaborador, un hijo espiritual, un amigo cercano y fiel del gran apóstol Pablo. Ahora, acompáñenme un momentico a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 19 al 22 para ver las palabras que el mismo Pablo da acerca de este Timoteo, su hijo en la fe. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipenses y le dice: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Fíjense el 20 lo que dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Así que aquí se ve claramente lo que era Timoteo para Pablo, lo que llegó a ser un hijo en la fe. Así que sin duda que Timoteo, como líder, como pastor, como joven, dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva. Prácticamente fue el delegado de Pablo, en quien él se multiplicó. ¿Ok? Y desde su juventud hasta su muerte sirvió a Cristo, dándolo todo. Me pregunto esta mañana si aquí entre nosotros habrá algún Timoteo. ¿Será que entre nosotros habrá algún Timoteo? ¿Será que entre nosotros habrá algún joven, algún hombre de Dios que se va a levantar y va a marcar una huella diferente en su generación, que será usado por el Señor para llevar y extender su reino? Ahora vamos a enfocarnos en los distintivos que califican a un hombre para el llamado al ministerio. Y los vamos a aprender del mismo Timoteo, que surgen del mismo texto, ¿ok? Fíjense que la Biblia llama a todo creyente al ministrar. La palabra ministrar la podríamos traducir como al servicio. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados al servicio a Cristo.
Pero hoy, esta mañana, me quiero enfocar especialmente en aquellos hombres que son llamados de manera particular a servir a Cristo. Aquellos hombres que son llamados, podríamos decir, llamados al servicio o al ministerio de la palabra. Para ello quiero que también me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que hoy quiero hablar a esos hombres de Dios que el Señor los ha llamado de manera particular. Puede ser que estés aquí presente y no lo sepas. Puede ser que estés aquí presente y ya el Señor te haya estado hablando. Pero vamos a aprender de Timoteo cuáles son esos distintivos que califican a un hombre al llamado al ministerio. Empecemos con el primero. Lo primero que vemos en la palabra, en el versículo 1, es que a Timoteo se le llamaba el discípulo joven. Se le dio este distintivo de discípulo. Y es que esta palabra discípulo tiene un gran significado. Y todo hombre que quiera entrar al ministerio, o sea, llamado al ministerio, tiene que empezar por ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, fíjense que hay muchas personas que ven a Cristo, ven la cruz de Cristo, ven la sangre de Cristo y reconocen a Cristo como Salvador de sus vidas. Entienden que Él es el Salvador, el que vino a morir para entregar su vida en favor de Él. Pero parece que hay pocos que ven a Cristo como el Señor de su vida. Cuando hablamos de Señor, no es como, por lo menos en el castellano se habla de Señor, tú le dices el Señor hasta el panadero, si vas a la farmacia todo el mundo le dice Señor, ¿verdad? Pero Señor, que en inglés es Lord, tú no le dices Lord a cualquier persona, ¿verdad? Quizás tiene un significado más profundo. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando del que está por encima de todo, el que tiene derecho sobre todo. Y además estás diciendo entonces que tú eres un esclavo. Entonces, un discípulo de Cristo ha entregado su vida a Cristo por completo y ha entendido que Él es su Señor y que Él es su siervo. ¿Ok? Además vemos otras características dentro de un discípulo. Y es que ese discípulo tiene una fe auténtica en lo que ha creído. ¿Ok? La palabra de Dios en Timoteo, cuando Pablo le está hablando, a Tito, y le está diciendo cuáles deben ser las características de estos líderes que pretenden entrar a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, una de las cosas que le dice es que deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que han recibido, para que así entonces puedan animar a otras personas. O sea, una característica de un verdadero discípulo de Cristo es una persona que realmente tiene una fe auténtica en lo que ha creído. No duda, no está llevado de un lado al otro, de una doctrina a otra, sino que está afianzada su fe en Cristo y en lo que ha recibido. Adicionalmente también este discípulo crece en Cristo. No solo cree en Cristo, sino que crece en Cristo. Fíjense qué interesante. Recuerden que en el primer viaje misionero, Pablo ya había pasado por esta misma zona. En su primer viaje misionero, él pasó por Listra, ¿se acuerdan? Que fue donde lo apedrearon y lo sacaron y pensaban que estaba muerto. Y en aquel momento, la palabra de Dios no nombra en ningún momento a Timoteo. Timoteo no aparece por ningún lado. Ahora, en su segundo viaje misionero, se habla de que fueron 7 años aproximadamente. Entonces se habla de un joven que había dado un testimonio tan grande que todos lo reconocían. Es decir, esta persona tomó una decisión en su corazón de crecer y de avanzar y de ser como Cristo. Nosotros hemos estado estudiando en las doctrinas básicas de la iglesia la santificación.
Y hemos dicho que a diferencia de la salvación, la cual es un acto puntual en nuestras vidas, la santificación es un proceso que dura toda la vida. A diferencia de la salvación, que es igual para todos, nadie es más salvo que el otro, todos somos igualmente salvos por la gracia de Cristo, en la santificación sí hay diferentes niveles de crecimiento. Y de ello depende la decisión de cada creyente. Bueno, este discípulo, Timoteo, ha de demostrar que es un discípulo maduro a pesar de su corta edad. Y eso nos llama la atención porque nos hace ver que él tomó una decisión seria en su vida. Yo voy a avanzar. A lo mejor había muchas personas de mayor edad que tenían muchos años a lo mejor allí y no habían dado un testimonio como el de este joven. Pero este joven tomó una decisión en su corazón. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar si realmente queremos madurar y crecer. Otra característica del discípulo es que es obediente constantemente. Hay obediencia en su vida a la palabra de Dios. Es un discípulo que crece en santidad y empieza a alejar y a quitar de su vida aquellas cosas que están mal. Entonces la obediencia es algo que está presente en el verdadero discípulo de Cristo. Una obediencia continua a lo que la palabra de Dios le ha enseñado. No solo escucha aquí los domingos, no solo escucha la célula, no solo escucha en cualquier otro contexto, sino que obedece. Una vez escuché la historia de un coronel, un militar, que la iglesia decía que este hombre era un hombre amargado, un hombre de mal carácter, era un militar muy fuerte. Y dicen que este hombre se convirtió a Cristo y cambió de una manera radical y maduró de una manera muy impresionante, muy rápida. Y la gente preguntaba, ¿qué era lo que hacía que este hombre haya madurado tan rápido cuando hay personas que tienen años y años en la iglesia y no maduran? Pareciera que siguen iguales. Y ellos le respondieron, lo que pasa es que el coronel, cada vez que escucha algo de la palabra, él decide obedecer. Entonces la obediencia, otra característica del creyente. Y la próxima característica, que la vamos a ver con el siguiente punto, es que aquellos que son distintivos, los distintivos que califican al hombre para el ministerio, entre ellos está el testimonio que esta persona tiene dentro de los creyentes. Si vemos el versículo 2, dice la palabra de Dios que los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Fíjense que aquí vemos a Listra y Iconio, dos ciudades cercanas, aproximadamente 100.000 kilómetros de distancia, 97.000 kilómetros de distancia, pero eran dos ciudades de las cuales daban testimonio de lo que Timoteo era. Fíjense que el texto dice que hablaban bien de este joven, tenían un testimonio intachable. Ahora, eso me hace recordar lo que la palabra de Dios enseña en Primera de Timoteo, como las características de todo aquel que anhele el liderazgo dentro de la iglesia. Y quiero por favor que me acompañen para hacer esa lectura a Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Pablo dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, podría decirse pastor, líder, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento,
Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, versículo 7, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Amén. Vemos aquí entonces unas características de aquellos que quieren o desean entrar al ministerio. Una lista bien exigente que la palabra de Dios da. Fíjense que aquí se resalta una vida intachable, tener una buena reputación. La gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. Entonces fíjense, no solo en que en este texto se enfocan en que los hermanos daban un buen testimonio de Timoteo, la palabra de Dios dice que no solo los hermanos, sino las personas afuera también deben dar un buen testimonio de él. Pregúntenle a las personas en su trabajo, ¿cómo se comporta esa persona? Pregúntenle a los compañeros de clase, ¿cómo es esa persona allí? Pregúntenle a su familia, ¿cómo se comporta esa persona en su casa? Estas son cosas de las cuales la palabra de Dios dice que estos hombres deben ser un ejemplo en su vida. Vamos a pasar entonces al próximo punto. Y es que otro distintivo de aquellos que son llamados al ministerio es que son llamados por Dios y no por iniciativa propia. Vamos a ver el versículo 3 y vemos que luego de esta realidad del testimonio de Pablo, dice que de Timoteo, dice que de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Fíjense que no fue una iniciativa de Timoteo de levantar la mano, mira, yo quiero entrar al ministerio, yo quiero empezar a hacer esto, yo quiero hacer aquello, sino que fue Pablo el que lo llamó a ser parte de este equipo. Ahora entendemos claramente que Pablo no tomó esta decisión a dedo, ¿verdad? Ni dijo, bueno, vamos a ver, hoy estoy de este humor y voy a llamar a este joven acá. Y luego menos de lo que había pasado con Juan Marcos. Pablo no se iba a atrever a meter a otro joven al ministerio para que lo volviese a dejar mal. Sin duda que Pablo fue dirigido por el Espíritu para invitar a esta persona a formar parte del ministerio. Por lo que entendemos que no fue Pablo, a pesar de que Pablo fue el instrumento de Dios, sino que fue Dios mismo el que cogió a ese joven para que formara parte del equipo. Y es que en estos del ministerio, hermano, es un tema tan delicado y tan serio que es mejor no meterse en eso si no hemos sido llamados para eso. Es como jugar con fuego. Incluso la palabra de Dios llama a aquellos que intentan entrar al ministerio o a la predicación de la palabra que mejor no lo hagan porque ellos serán juzgados más severamente. Ahora, no solo eso, sino que también en 1 de Timoteo 1:18, Pablo le dice a Timoteo que él había recibido profecía del llamado de Timoteo. Pablo le dice, Timoteo, hijo, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron de ti tiempo atrás. Entonces, no solo fue Pablo que lo llamó, que podríamos decir, bueno, fue una iniciativa humana, sino que entendemos que había un respaldo y una elección divina. Y hermanos, esa elección es desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que son llamados al ministerio, ya Dios los ha seleccionado desde antes de la fundación del mundo para cumplir esta labor. Ahora me pregunto, ¿será que aquí, dentro de las personas que estamos aquí, hay algunos que han sido llamados a esta labor? ¿Hay alguno que ha sido llamado a esta labor de la palabra? A un llamado a liderar, un llamado a dirigir, un llamado a edificar la iglesia de Cristo. Creo que la gran mayoría de aquí no hemos nacido en Estados Unidos. Muchos venimos de otras partes. ¿Ok? Y yo pienso que Dios nos ha traído aquí con un propósito. Y tenemos un propósito que cumplir en esta nación,
en este tiempo, en este lugar. Y para ello es necesario que los hombres de Dios se levanten con estas características que estamos viendo para que se cumpla ese propósito en este tiempo. Lo próximo que vamos a ver es que esta persona está sujeta a la autoridad y mentoría de un líder espiritual. Pablo estuvo 15 años, escuchen bien, 15 años siendo mentoreado por Timoteo. Y este Timoteo estuvo con él en sus viajes, aprendiendo de Pablo humildemente. No vemos a un Timoteo quizás arrogante, un Timoteo que quería hacer las cosas a su manera, sino un Timoteo que se sujetó al liderazgo de este hombre Pablo, con mayor autoridad, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, y caminó de la mano junto a Pablo a lo largo de estos 15 años para ser instruido por él y para recibir de él el crecimiento necesario. Fíjense que Timoteo estuvo con Pablo mientras se escribía por lo menos Romanos, 2 Corintios, Filipenses y Colosenses. Todos estos libros nombran a Timoteo. Mientras Pablo escribía decía: Timoteo está aquí junto a mí, les manda saludos. Timoteo, mi hijo amado, está junto a mí, me ha acompañado. Así que vemos esta mentoría de cerca entre Pablo y Timoteo juntos. ¿Ok? No solo eso, sino con frecuencia también el apóstol Pablo le delegaba tareas a Timoteo, le daba responsabilidades, quizás también para ver cómo Timoteo respondía ante ellas. Y Timoteo aprovechaba estas oportunidades para servir y hacerlo con excelencia. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Pablo dice: por último, cuando ya no pudimos soportar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe. Entonces vemos como en esta labor de discipulado, Pablo le entregaba responsabilidades a Timoteo y Timoteo asumía esas responsabilidades con excelencia. Y es que este ha sido el plan de Dios desde un comienzo. Fíjense que desde la venida de Cristo, Cristo nombró 12 apóstoles. Cristo no nombró a 200 personas, a 12 apóstoles cercanos que lo acompañaron en su ministerio, que escucharon a Jesús, que dormían con Jesús, que caminaban con Jesús, que comían con Jesús, que estaban con Jesús en todo momento, junto a Él. Y esa fue la visión, ese fue el plan de Dios. Luego estos hombres se esparcieron, como hemos estado estudiando en el libro de Hechos, y llevaron el Evangelio por todas las naciones. Este ha sido el plan desde un comienzo. Si el Señor lo hubiese querido hacer, hubiese enviado a sus ángeles y ya ellos hubiesen predicado a toda la humanidad en un solo segundo. Pero por una razón que solo Dios sabe, Él quiso que fuera de hombre a hombre, de uno a uno. Ahora, esto también es un llamado para el liderazgo de la iglesia, de aprender a Pablo. Fíjense que Pablo comprendió claramente que el ministerio no se puede hacer solo. Como quien dice, no es para llaneros solitarios. El ministerio es requerido de acompañamiento, es requerido de apoyo, porque como hombres nos cansamos, como hombres nos agotamos, como hombres en ocasiones queremos tirar la toalla. Y es por eso que Dios levanta personas que nos acompañen en este ministerio, donde a veces necesitamos, o siempre necesitamos, de esa ayuda. Fíjense que Pablo, con la guianza del Espíritu, escogió hombres para formarlos y para que le acompañaran a lo largo de su ministerio. Cosa que no vemos hoy muy seguido. Vemos pastores montados en un lugar muy alto, donde aparentemente nadie se les puede acercar. El centro de atención son ellos, los importantes son ellos, pero no invierten tiempo en los demás, no dedican tiempo a los demás. ¿Y qué pasa cuando esos pastores mueren? Las iglesias quedan como ovejas sin pastor, sin nadie que la pueda dirigir.
Así que Pablo se multiplicó en Timoteo, dedicó tiempo a Timoteo, se esforzó por formar un discípulo que luego, generaciones más adelante, cuando ya Pablo no estuviera, siguiera adelante con la labor encomendada. Así que gracias a todos estos esfuerzos de Pablo, se levantó un gran líder de la iglesia primitiva. Y también es un llamado para los líderes, el liderazgo de la iglesia, de formar y multiplicarse en otros. Es por eso que en Cristo Church tenemos oportunidades de crecimiento. Hoy domingo, cada 15 días, tenemos talleres de liderazgo para formar a otros hombres, para que otros también crezcan a la imagen de Cristo y se formen para el llamado que Dios les ha dado. Tenemos oportunidades en la célula los miércoles, además de la predicación de los domingos. Así que es importante que podamos aprovechar estos espacios para asumir ese llamado que Dios nos ha hecho. El quinto punto que vamos a ver hoy es que otra característica distintiva de estos hombres es que ponen el Evangelio de Cristo por encima de cualquier otra cosa. Fíjense que es interesante ver en el versículo 4, que dice el texto que luego fueron, en el versículo número 3 dice que por respecto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Parece un poco controversial esto, porque hace unos capítulos anteriores Pablo estaba en un concilio luchando a capa y espada de que la circuncisión no era necesaria, de que no deberíamos imponerle eso a los gentiles, de que no deberíamos hacerle carga a las personas. Ahora entendemos claramente que Pablo tomó esta decisión en este momento de una manera estratégica, porque sabía que si Timoteo no era circuncidado, eso iba a ser una piedra de tropiezo para los judíos y para el ministerio del mismo Timoteo. Así que Pablo toma esta decisión de una manera estratégica que no tiene nada que ver con lo que veían de la circuncisión como un requisito para la salvación. Y sin duda que Pablo y Timoteo lo entendían claramente. La salvación es solo por fe y por gracia. Nada podemos hacer. Ahora, el texto no dice en ningún lado que Timoteo se resignó, se molestó. Timoteo simplemente pudo haber dicho, no, mira, yo no lo quiero hacer, me quedo aquí y escojo otra persona. La circuncisión de sí, hoy en día, es bien traumática y dolorosa. Y tenemos anestesia, tenemos muchas cosas que quizás nos pueden ayudar en el proceso. Ahora, en aquel contexto se podrán imaginar cuán doloroso podía ser eso para Timoteo. Pero vemos a un Timoteo que estaba enfocado en algo, en el Evangelio de Cristo. Le importaba más que su propia comodidad, que su propia circunstancia, incluso sus propias creencias. Él sabía que no era necesario, pero por amor a llevar el Evangelio de Cristo, a esta verdad a otros, estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo. No solo eso, en el futuro también Timoteo fue encarcelado y vivió muchas dificultades. Por último, y última característica, es que estos hombres enseñan con fidelidad la palabra de Dios. Vemos en el versículo 4, apenas incorporaron a Timoteo, lo próximo que dice es que luego fueron, hablando en plural, de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Ok? Sabemos que estas enseñanzas estaban enfocadas en el hecho de vivir en santidad y vivir conforme al Espíritu, con lo que se llegó al concilio de Jerusalén. Pero también esto habla de una realidad de que estos hombres estaban en la enseñanza de la palabra de Dios. Estos hombres no estaban enseñando otra cosa más que la salvación es por gracia y no por obras. Así que, como leímos ahorita en Timoteo, requisitos de estos hombres que están auspiciando el liderazgo, dicen que estas personas deben tener la capacidad de enseñar. Así que vemos a un Timoteo que también estaba capacitado para enseñar, que tenía un conocimiento, el conocimiento necesario de la palabra de Dios para instruir a otros,
y que además tenían las capacidades dadas por Dios para esa enseñanza. Así que, finalmente, ¿cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de esta labor de Pablo? ¿Cuál fue el resultado de esta labor de discipulado? ¿Cuál fue el resultado de un Timoteo siendo conforme a la voluntad de Dios con todas estas características y desarrollando un ministerio para Cristo? Lo vemos en el versículo 5. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Cuáles eran las dos cosas que pasaban? Crecimiento espiritual de la iglesia, crecimiento físico en número. Ahora, estas son características de una iglesia sana. ¿Qué queremos entonces nosotros para Cristo Church? Queremos una iglesia que crezca en fe. Queremos una iglesia que forme discípulos maduros. Queremos una iglesia que crezca en número, que más personas se sumen a escuchar la palabra de Dios y a escuchar la verdad. Entonces necesitamos verdaderos discípulos de Cristo, personas con un verdadero carácter como el de Cristo, personas llamadas por Dios al ministerio y no voluntarios, personas sujetas a la autoridad y liderazgo espiritual, personas que pongan el evangelio antes que su propia comodidad, personas que enseñen con fidelidad la palabra de Dios y personas que se multipliquen en otros. Finalmente, la vida de Timoteo nos da una gran lección. No importa tu edad, Timoteo era solo un joven. No importa si eres un joven, eres un anciano, eres un adulto, no importa tu crianza. Timoteo no contó con la presencia de un padre. Fueron sus madres las que lo criaron y su abuela. No importa dónde naciste. Timoteo nació como un gentil. No nació considerado un judío. No importa tu contexto, no importa los problemas en tu crianza. Dios puede usarte para su gloria y para extender su reino aquí en la tierra. Dios lo bendiga. Amén.